Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de RB vamos a ver el tema de estructura interna del texto. Vamos a comenzar leyendo lo siguiente. Recuerda que todo texto posee una estructura que es importante que ustedes sepan reconocer, identificar, ¿no? Dicha estructura está conformada por estos 5 puntos que ves aquí: el tema, los subtemas, la idea principal, las implicaciones y las presuposiciones. De esos 5, los dos más importantes obviamente son el tema y la idea principal, pero de todos modos vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Empezamos por el tema. ¿Cómo se extrae el tema de un texto? Es muy fácil, recuerda que tienes que preguntarte esto, ¿no? ¿De qué trata el texto? La respuesta a esta pregunta te va a botar el tema del texto. Otra cosa que tú debes recordar es que el tema siempre es una frase. No le debes colocar verbo, ¿ok? Es una frase que no afirma ni niega nada, ¿no? Simplemente es una frase que te dice de qué trata el texto, ¿no? Es como que tú leas un libro que hable de la drogadicción en los jóvenes, ¿no? Solamente pones eso, ¿no? ¿De qué trata el texto? De el uso de drogas por parte de los jóvenes, nada más, ¿no? Ahí no estás colocando ningún verbo, ¿no? Ni tampoco estás negando o afirmando algo, ¿no? Entonces, recuerda que el tema es una simple frase, ¿ok? Como acá, las flores del jardín. El texto me habla de eso, de las flores del jardín, nada más, ¿no? Es una frase. Aquí abajo te pongo los subtemas, son los temas de cada párrafo del texto. Por ejemplo, si un texto posee 5 párrafos, entonces podemos tener 5 subtemas. Son como temas pequeños, ¿no? Recuerda que el tema es de todo el libro, de todo el texto. En cambio, de cada párrafo de ese texto tú puedes sacar un subtema. Ahora, ¿qué diferencia hay con la idea principal? La idea principal ya es una oración, ¿ok? Recuerda que el tema es una frase, ¿no? La idea principal ya es una oración, o sea que sí debe llevar verbo. Acá sí le pones verbo, razón por la cual ahora sí afirma o niega algo. Por ejemplo, recuerda el ejemplo que te di hace un momento, ¿no? Si el tema es el uso de las drogas en los jóvenes, la idea principal sería esta, ¿no? El uso de las drogas por parte de los jóvenes está socavando cada vez más la sociedad. ¿Te das cuenta? Ya es algo más completo, ya es algo más elaborado. Y aparte que le he metido el verbo está. Bueno, está socavando, que es todo el verbo. Entonces ya presenta verbo. Ahora, así como tú tienes tu pregunta para que identifiques el tema, para que identifiques la idea principal, también puedes usar la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante que me dice el texto? Acá te digo lo siguiente, podemos extraer una idea principal del tema simplemente aumentándole a este un verbo. Claro, como dices hace un momento, ¿no? Eso sí es verdad. Por ejemplo, si tú tienes tu tema, le pones un verbo y ya te bota la idea principal. ¿Qué cosa dije hace un momento? El uso de las drogas en los jóvenes. Ese fue el tema, ¿sí o no? No había verbo ahí. Ahora, si yo digo el uso de las drogas en los jóvenes está socavando la sociedad actual, ahí ya le metí verbo, ¿no? Está socavando y ya lo convertí a idea principal. Entonces, tú puedes usar un tema y convertirlo en idea principal, ¿ok? Y acá abajo te digo que las ideas secundarias son aquellas que se extraen partiendo de cada subtema. Claro, así como cada párrafo puede tener su tema, también cada párrafo puede poseer su idea secundaria. ¿Qué son las llamadas implicaciones? Las implicaciones son las relaciones que se establecen entre las ideas de un texto. Por ejemplo, si un texto te habla sobre el fenómeno del niño y luego te da pautas para enfrentar su impacto,
La relación sería problema-solución, porque te da pautas para enfrentarlo, ¿no? Si un texto te habla sobre la mala alimentación y luego te indica cuáles son las consecuencias, entonces la relación sería de causa-efecto, ¿no? A eso se le llama implicaciones, ¿no? Son las relaciones que se establecen entre las ideas que te brinda un texto. Puede ser problema-solución, causa-efecto, sujeto-característica, en fin. Y por último, las llamadas presuposiciones. Recuerda que son ideas que el texto no te dice directamente, pero que sí te da pistas para que tú las deduzcas. Siempre recuerda que un texto es como un iceberg, ¿no? Como un bloque de hielo en el mar. Si tú lees de modo superficial, si tú lees mal en todo caso, solamente te vas a topar con la parte visible del texto, que es la parte explícita. Pero si tú lees bien el texto, si haces una buena lectura, también vas a poder ver la parte implícita, que es la que está debajo, la que no se ve a simple vista. Y esto solamente lo hace un buen lector, ¿no? Y justamente las presuposiciones se hallan en la parte implícita. Por eso que dice abajo, solo una buena lectura te puede permitir percatarte de los mensajes implícitos de un texto. Por ejemplo, leamos este texto de acá para que saquemos cada una de las cosas que te he mencionado. Este texto que no tiene título dice lo siguiente. Te habla del Opus Dei. Fue durante los años 20, mientras España atravesaba una profunda crisis ideológica, que se fundó el Opus Dei un 2 de octubre de 1928, día en el que, según el propio escribá, que fue el fundador, él dijo, ¿no? Fue iluminado y recibió las palabras del cielo sobre lo que tenía que ser la obra. La única agrupación dentro de la Iglesia Católica que cree haber sido creada por Dios. La idea original era que la perfección cristiana no debía ser patrimonio exclusivo de sacerdotes, monjas o frailes. Cualquier persona podía alcanzar la santidad sin usar sotana y viviendo en medio del mundo secular, o sea, fuera de la iglesia, ¿no? Se puede ser santo a través del trabajo diario, de ahí que el Opus Dei en teoría se dirige a todos, pero en la práctica se concentra en reclutar a estudiantes y profesionales de las clases altas bajo el supuesto de que ellos están en mejores condiciones para comprender el mensaje de la obra. Al respecto, Federico Prieto Celi, conocido periodista y primer peruano convertido al Opus Dei, declaró hace algún tiempo que Dios no es democrático y por eso la cristiandad debe ser elitista, pues la élite es la levadura que hará fermentar toda la masa. La gente que manda y que influye es la gente que piensa y por eso es lógico que el mensaje del Opus Dei se dirija a los intelectuales, a los líderes, a los poderosos, ¿no? Ahora, si nos preguntáramos, por ejemplo, cuál es el tema central del texto, simplemente podemos decir el Opus Dei o las características del Opus Dei, nada más. No le ponemos verbo, no afirmamos ni negamos nada. Si nos preguntamos cuál es la idea principal del texto, ahora sí sería esto, ¿no? Que el Opus Dei se caracteriza por sostener que el poder económico y social puede hacer que una persona tenga más acercamiento con Dios. Acá, si te fijas, hay dos verbos todavía, ¿no? Está caracteriza y está el verbo puede hacer, ¿no? Acá sí es una oración, ¿ok? Es como el tema, pero más trabajado, ¿no? Ya afirmas o niegas algo. ¿Qué relación de implicancia podemos descubrir en el texto? La relación que poseen las ideas del texto es la de sujeto característica. ¿Por qué? Porque el sujeto es el Opus Dei, ¿no? De él te hablan y luego se dedican simplemente a decirte cómo es, ¿no? Te dan características del Opus Dei, cómo funciona, en qué cosa creen. Por eso que la implicancia es sujeto característica. ¿Qué se puede presuponer del texto? Por ejemplo, yo podría presuponer que cuando en un lugar hay crisis ideológicas, pueden surgir nuevas doctrinas. ¿Por qué yo puedo pensar esto en base al texto? Porque te dicen esto, ¿no? Que el Opus Dei nace en España cuando España atravesaba una profunda crisis ideológica.
Por eso que supongo que en cualquier parte del mundo donde atraviesen por una crisis ideológica, pueden hacer una nueva doctrina. Y así es como trabajaremos, chicos, también por medio del Zoom. Así que nos quedamos acá. Muchas gracias por su atención y cualquier detalle lo vemos por el Zoom. Cuídense.